Como é seu nome? Estela. Vai fazer um som agora? Vou, Pode entrar? Como é seu nome? Estela. Vai fazer um som agora? Vou, Pode entrar? Como é seu nome? Estela. Vai fazer um som agora? Vou, Pode entrar? Buenas noches. Nuestro invitado de esta noche nace en la famosa ciudad cuyo patrimonio más conocido es su famoso acueducto. Criado en el seno de una familia humilde, ingresa en el seminario de Segovia a los 11 años. Tras unos años estudiando latín y filosofía, destaca por su carácter estudioso y su capacidad intelectual, lo que le vale la posibilidad de estudiar Sagrada Teología en la Universidad Pontificia de Salamanca. Con ayuda de becas, pues siempre está marcado por la humildad económica de su familia, inicia estudios de teología en Salamanca, en su facultad, lugar por el que han pasado ilustres figuras de la Iglesia, y se licencia en teología en 1968. Durante su estancia allí establece contactos con compañeros de la diócesis de Cádiz que le hacen conocer la escasez de sacerdotes en esta diócesis, y ello, junto a su espíritu de entrega y servicio, le hacen pensar seriamente en venir al sur. Se ordena sacerdote en Segovia en septiembre de 1968. Pasado un mes de ese acto viene a Cádiz y tras ponerse a disposición del obispo, don Antonio Ñoveros, por aquellos años, es destinado a la parroquia de Santiago Apóstol de aquella ciudad. En los siguientes años pasa por diversas localidades como son Tarifa, Facinas y Bolonia y diversas parroquias. En 1974 llega a Algeciras. Fue coadjutor en la parroquia de la Bajadilla y en la de La Piñera. Ha sido profesor de religión en el Instituto de Enseñanza Media. Está muy vinculado a la obra de Cáritas, en la que realiza un destacado trabajo. Fue delegado diocesano, vicepresidente de Cáritas de Andalucía y director y delegado de Cáritas arciprestal en Algeciras. Ha participado en medios de comunicación, radio y prensa, mesas redondas, entrevistas y alguna incursión en televisión. En la actualidad es párroco de la iglesia de Nuestra Señora de la Palma de Algeciras. Don Jesús Casado Benito, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Pues muy bien, aquí para compartir contigo y con los telespectadores este rato de distensión y de conversación. Pues vamos a ello. Ya sabe usted que este programa es para tratar de hacer conocer un poco su personalidad. Todo el mundo le conoce en el contexto eclesial como sacerdote de la parroquia de La Palma, pero vamos a tratar de sacarle algunas de sus reflexiones y sus maneras de expresarse para que la gente que no es habitual cliente suyo, pues también le conozca. De todas formas, hay preguntas introductorias referentes a sus actividades. La primera sería, ¿cuál debe ser el papel del sacerdote moderno en una parroquia y en qué aspecto fundamentalmente se diferencia, si es así, el sacerdote actual del de hace 30 años? El papel fundamental de un sacerdote dentro de una parroquia, yo creo que es el mismo hoy que el de hace 30 años, en tanto en cuanto que el sacerdote es el animador de una comunidad cristiana, y el ser animador pues es llevar a cabo un ministerio que es un servicio que es estar al frente de unos seguidores de Jesús para realizar un servicio que consiste en animar la vida de estas personas en el sentido de que la comunidad tiene que crecer en los ámbitos de la fe para ser una buena noticia, esa buena noticia que se recibe dentro de la comunidad y que después hay que vivirla en medio de la realidad social, ¿no? Y ciertamente que el sacerdote como servidor de la comunidad pues tiene que vivir la realidad temporal en la que nos movemos. En este sentido sí que hay una diferencia clara entre el año 2004, en el que nos movemos, cercano ya al 2005, y hace 30 años, cuando un poco más, cuando yo salí de sacerdote. La realidad social de entonces, la realidad política de aquel entonces y la de hoy son muy distintas. En aquellos años, yo recuerdo que acaba de terminar el Concilio Vaticano II, y aquello para la gente mayor, sobre todo,
pues saben que trajo consigo un cambio muy fuerte dentro de la Iglesia, una renovación interna, una renovación que luego se plasmaba en cambios también externos. Y ese cambio llegó pues muy de cerca a la figura del sacerdote en lo externo, incluso en el vestir, como en la manera de celebrar la Eucaristía, como en la manera de estar en contacto también con los feligreses. ¿Por qué? Pues porque hubo un cambio en el sentido de pensar en la Iglesia más que como una Iglesia jerárquica, donde la jerarquía, empezando por el Papa y terminando por los sacerdotes en las parroquias, eran ellos los que hacían todo, los que decían todo, y donde se hacía solamente lo que el sacerdote en ese momento o como tal él pensaba, ¿no? Era una Iglesia muy clerical. El Concilio Vaticano II nos hizo ver que la Iglesia era pueblo de Dios y que la Iglesia éramos todos los bautizados, por lo que los laicos tenían su papel que desarrollar dentro de la Iglesia, sus ministerios también para llevar a cabo, y por lo tanto ya el sacerdote tenía que ser el servidor de esa comunidad, no el que mandase, no el que solamente tuviese la palabra, sino que todos los cristianos y el sacerdote como servidor de ellos son los que tienen la misión. Por eso hay una gran diferencia. Bien. Vamos a una segunda pregunta, que sería la siguiente. Si yo le hablo de Turégano, Navalmanzano, Sancho Nuño, Torre Caballero, Santa María la Real de Nieva o Collado Hermoso, seguro que le traigo a la memoria su querida tierra castellana. Siendo tan distinto Segovia, su clima, el carácter de su gente y su orografía, ¿qué le llevó a usted a trasladarse desde la recia Castilla hasta la alegre y bullanguera Andalucía? Bueno, en la introducción que has hecho, algo has comentado, ¿no? Y la verdad es que cuando yo estaba estudiando en Salamanca, es donde entré en contacto con una serie de compañeros de aquí de Cádiz, donde conocí la realidad eclesial de la diócesis de Cádiz en relación con la situación de sacerdotes. En todos esos pueblos que tú me dices, que son todos pueblos muy bonitos de la provincia y de la diócesis de Cádiz, De Segovia. son de Segovia, perdón, de Segovia, pues en todos ellos, que algunos tendrán 500 habitantes, 400 habitantes, todos ellos tenían su sacerdote. Y de hecho, pues el obispo de Segovia, cuando se ordenaba una jornada de sacerdotes cada año, a veces tenía dificultades dónde mandar a los sacerdotes, porque estaban cubiertos todos los puestos. En cambio, cuando yo oía hablar de Cádiz, que no la conocía, por supuesto, y me hablaban de pueblos y de ciudades de 20.000, de 30.000, de 60.000, de 80.000 personas, ¿no? Pues me decían la escasez que había de sacerdotes en aquel entonces. Yo decía, bueno, ¿y yo qué hago en Segovia? Si en Cádiz, pues sé que hay una gran necesidad de sacerdotes. Y por la amistad con los compañeros en el Colegio San Carlos Borromeo, pues entablamos esa empatía, podríamos decir, y un compañero mío de Cuenca, en concreto, Gregorio López, y yo nos planteamos el tema de decir, oye, ¿nos vamos a Cádiz? Esto fue el motivo para que hablásemos con el obispo de entonces, Sí, es que de Cádiz. ahora le voy a situar en la siguiente pregunta. Pues hablamos con el obispo de Cádiz, el encantado de que nosotros pudiéramos venir aquí. Hablamos con nuestro obispo respectivo, mi obispo de Segovia, don Daniel Llorente Federico, en aquel entonces no puso ninguna objeción y fue ordenarme sacerdote y venirme para Cádiz. Bueno, pues entonces ya le tenemos a usted en Cádiz, se traslada usted desde Segovia. Y entonces mi pregunta sería, ¿cómo fue su encuentro con don Antonio Ñovero Sataún, a la sazón obispo de la diócesis Cádiz-Ceuta? Esto era por el año 69, ¿no? 68, usted se ordenó en 1968. Yo me ordené el 21 de septiembre del 68 y en octubre me vine para acá, ¿no? Un mes solamente. Sí, hacer las maletas. Sí. Pues bien, ¿cómo fue ese encuentro con el obispo don Antonio? La verdad que don Antonio Ñoveros era un padre, por encima de todo, y era un hombre
de una bondad tremenda, ¿no? Y él, pues cuando yo estuve a verlo allí en Cádiz y me dijo que podía estar ese año primero en la línea, en la parroquia de Santiago, me dijo, dice, mira hijo, yo aquí no vamos a hacer nada de contratos, nada de papeles, yo te recibo con todo mi corazón, con mis brazos abiertos, que tú estás a gusto, pues tú continúas, que te quieres volver a tu tierra porque no te encuentras a gusto, pues te vuelves. Y la verdad que aquello, pues así resultó, de tal forma que no hubo papeles hasta hace 2 años, porque hace 2 años es cuando don Antonio Ceballos, el actual obispo, me dijo, oye Jesús, que tú todavía no estás incardinado en esta diócesis. Y digo, pues la verdad que no. Dice, ¿para cuándo lo dejamos? Digo, yo me encuentro desde que vine incardinado afectivamente y en el ministerio, así que por parte mía no hay ningún problema, ¿no? Y tal es así que cuando yo pedí los papeles oficiales para poderme incardinar aquí, el actual obispo de Segovia, ni él sabía que aquí había un sacerdote incardinado oficialmente en Segovia, porque él ni me conoce físicamente, ni he hablado nunca con él todavía, así que puede decirle, mándeme los papeles para incardinarme en la diócesis de Cádiz, donde ya estoy oficialmente. Muy bien, pues tras estas 3 preguntas introductorias vamos a seguir con el guión que le he preparado y si las respuestas pueden ser lo más breves posible, más enriquecedor será el programa. Que si quiere usted extender, se extiende, pero serán menos preguntas. Así pues, la primera sería la siguiente. ¿Cree usted que tener buen carácter es tener un buen patrimonio? Tener un buen carácter, un buen patrimonio. Yo creo que tener un buen carácter es tener pues un patrimonio muy grande, porque es tener un montón de personas con las que poder contar y a quien poder transmitir lo que tú llevas dentro de ti, ¿no? Si buen carácter es tener un buen corazón, pues es lo mejor que puedes tener. Dice que el que tiene un amigo tiene un tesoro. Pues si tenemos muchos amigos, el patrimonio será enorme, ¿no? Y ese patrimonio no se vende por ningún sitio, sino que es el que se va ganando poco a poco en la vida. Ojalá que todos tuviésemos un gran patrimonio de amigos. ¿Cree usted que un sacerdote podría escribir un libro que podría ser un bestseller y que se podría titular El Manual del Perfecto Rodríguez? Porque ustedes viven solos, ustedes son solteros todos. Ustedes, supongo, ¿usted tiene a alguien que le haga la comida, por ejemplo? ¿O cómo es su vida en este aspecto? Yo tengo una persona que me cuida todo lo que es cuestión de ropa, cuestión de limpieza, cuestión de hacerme la comida, y yo estoy convencido de que un sacerdote no haría nunca bien un libro sobre el Rodríguez, porque nosotros no tenemos vocación de Rodríguez. Rodríguez lo he dicho yo en la acepción del que vive, que está acostumbrado a que esté con su mujer o con su madre en su caso, y de repente se encuentra solo durante una corta temporada, cosa que ustedes lo están desde que prácticamente toman los hábitos. En ese sentido estaba la pregunta. Sí, lo que pasa es que yo entiendo que Rodríguez es aquel que tiene vocación de solterón. No. Yo no tengo vocación de solterón. No era la intención esa. Es que hay gente que, como tú sabes, tiene vocación de solterón. Ya. ¿No? Entonces yo creo que hay gente que piensa que a lo mejor los sacerdotes tenemos vocaciones de solterones, ¿no? Y para mí el solterón es el egoísta. Ya. Aquel que no quiere asumir responsabilidades. Mientras que el sacerdote tiene vocación de célibe, que es distinto. Sí. Esa es la intención que yo quería dar a la pregunta, por eso me encanta que lo hayamos aclarado. Claro, porque claro, si yo he renunciado a una familia, no es por vivir una vida más cómoda, sino por tener una mayor libertad para poder entregarme más a mi ministerio. Entonces, yo ciertamente no soy un Rodríguez para tener una vida de comodidad, sino para poder tener una mayor entrega y poder tener una mayor libertad de movimiento en todos los sentidos. Porque, por poner un ejemplo, si yo he estado en distintos lugares de la diócesis, conforme el obispo me ha ido mandando a distintos sitios,
Hombre, si yo estoy casado, yo sé que hay casados que se mueven, pero siempre me costaría mucho más trabajo teniendo una familia que estando yo solo, ¿no? Si yo he tenido trabajos hasta las 10, hasta las 12 de la noche y a mí nadie me espera, pues es distinto, como comprendo que hay personas que están casadas y que pues obedece, y que si mi hijo me está esperando, que si mi mujer está hoy Bien, sola... queda claro el tema, padre. Bien, de todas maneras, permítame, porque este programa también tiene connotaciones de sentido del humor. Y yo no resisto a la paradoja de decirle que siendo usted don Jesús Casado, siendo usted el señor Casado, es usted el señor célibe. Ahí se produce una... Hay tantas paradojas como puedo ver en la vida, ¿no? Mire usted, una buena pregunta para la Navidad. Vamos a un tema un poco más serio. Hambruna en Somalia, 100 niños mueren diariamente. En Irak sigue la sangría diaria, rescoldos de odio étnicos en los Balcanes. En España, aún hoy, mucha gente está en el umbral de la pobreza. Yo, desde mi butaca de mi casa, digo, cambia de canal, pon el partido. La pregunta, ¿está usted de acuerdo con el refrán, ojos que no ven, corazón que no siente? Estoy de acuerdo con el refrán en el sentido de que es la triste realidad de gente que es insensible y que no quiere abrir los ojos a la realidad que le circunda. Porque si es verdad esa serie de situaciones que tú has comentado, es otra triste realidad y peor todavía la que tenemos a nuestro lado. El otro día, sin ir más lejos, la Asociación Pro Derechos Humanos nos ha dicho que en Algeciras, no tenemos que irnos fuera, en Algeciras hay más de 500 familias que viven en situación de pobreza severa. Entonces, es aquí entre nosotros, en un primer mundo, donde hay toda una sociedad de consumo exagerado, de materialismo, donde sabemos que en estas fechas se derrocha enormemente, que haya 500 familias que viven en esa extrema pobreza, lógicamente podríamos decir eso es algo que clama al cielo, ¿no? Entonces, aquel que no quiera ver esas situaciones de pobreza, de marginalidad, es porque tiene un corazón de piedra. Y aquel que se tape los ojos hacia esa realidad, diríamos, ¿ese es un ser humano? Es un refrán injusto, ¿verdad? Totalmente. ¿Se siente usted alguna vez incomprendido? Sin duda, ¿eh? Creo que nuestra tarea como sacerdotes es difícilmente a veces comprendida por bastante gente, ¿no? Y sobre todo cuando quizás por nuestra tarea como profetas, pues tenemos que decir determinadas verdades. El sacerdote tiene una misión que es hablar sobre la buena noticia de Jesús, y Jesús en esa buena noticia tuvo que denunciar las malas noticias, y al denunciar determinadas posturas, al denunciar determinadas situaciones, pues ciertamente a veces somos incomprendidos. Me he sentido incomprendido en más de una ocasión, y lógicamente esto pues te sitúa en que no puede ser neutral, no puede ser imparcial, sino que hay que tomar parte, hay que tomar partido. Hay que posicionarse. Y hay que posicionarse en determinados aspectos de la vida, sin duda. Una cita del escritor Douglas Jerrold dice, la religión está en el corazón y no en las rodillas. ¿Qué interpretación le damos a esto? Pues pienso que significa algo que hasta cierto punto puede ser verdad. Yo la interpretación la daría la siguiente. La religión ciertamente es algo que va con la persona y por lo tanto es algo que surge de la mente y del corazón. Es decir, es algo en lo que yo realmente creo y en el creer interviene la razón y la voluntad. Por lo tanto es algo que yo elijo y al elegirlo es algo que yo quiero, lo llevo en el corazón. Por lo tanto, eso no se me manifiesta externamente si soy o no soy creyente a un primer ver.
Ahora bien, yo puedo engañar a la gente y a tener determinadas manifestaciones religiosas, que sería ponerme de rodilla y a lo mejor engañar porque en el corazón lo tengo por otro lado. Pero lo que no vale solamente es decir que lo llevo en el corazón, porque si lo llevo en el corazón va conmigo y en determinados momentos tendré que mostrarlo y en determinados momentos tendré que ser testigo de ello. Y si no soy testigo de ello, a lo mejor es porque me da miedo, lo cual entonces también sería un fallo. O sea, que no solamente hay que serlo, sino que también hay que parecerlo. O sea, resumiendo, diferenciar entre lo externo y lo interno. Exactamente. Muy Yo para mí resumidamente. lo que sería falso es mostrar lo que no soy. Pero si lo soy, también lo tengo que mostrar. Bien, mire usted, basado en un cuento de Jorge Bucay, una pata puso 4 huevos, pero mientras los empollaba, un zorro atacó el nido y la mató, aunque no se comió los huevos. Una gallina que pasó por allí los encontró en el nido y con su instinto maternal los empolló. Cuando nacieron los patitos, la tomaron por su madre y caminaban en fila detrás de ella. Mamá gallina les daba de comer los gusanos que los patos por sí, como tienen las patas así palmípedas, pues no podían coger. Y así pasó el tiempo hasta que un día que iban paseando juntos, la gallina y los patitos detrás, pasaron cerca de un lago y los patos, lógicamente siguiendo su instinto, se zambulleron en el agua. La gallina, temiendo pensaba que se iban a ahogar, los llamaba desesperadamente, pero los patitos se lo estaban pasando en grande en el agua. Incluso el gallo se percató de la situación y empezó a regañarles diciéndole a la gallina que todos los jóvenes son rebeldes e imprudentes. Pero uno de los patitos que lo oyó se acercó a la orilla y les dijo: no nos culpéis a nosotros de vuestras propias limitaciones. Mire usted, esta es una típica situación en la que ninguno estaba equivocado en sus manifestaciones. Todos decían la verdad. La gallina, por supuesto, puesto que estaba preocupada por los patos en el agua. También el gallo, que lo recriminaba, puesto que es cierto que los jóvenes son muy rebeldes. Y, por supuesto, los patitos ni eran desafiantes ni prepotentes, simplemente como patos que eran, les gustaba el agua. En resumidas cuentas, nadie estaba equivocado. Lo que sucede es que veía la realidad desde posiciones distintas. Por lo tanto, el único error que tenemos nosotros, los humanos también, es creer que la posición en la que estamos es la única desde la cual se visa la verdad. La verdad es, al fondo, a donde yo iba con esta pregunta. Mire usted, en la vida sucede otro tanto que todos creemos poseerla, pero la pregunta sería si, a su juicio, existe una sola verdad o la verdad siempre está repartida entre todos los contendientes. O dicho de otra manera, ¿qué es pues la verdad? ¿Un conjunto de elementos que forman un todo o existe una única verdad radical y desnuda? Bueno, yo distinguiría entre la verdad y con mayúscula y las verdades con minúsculas, ¿no? Entonces, desarrólleme esa idea. Desde el punto de vista creyente, para mí hay una verdad, es la verdad de Dios, y desde esa verdad con mayúscula de Dios, yo tengo una luz que ilumina mi realidad humana y la realidad del mundo en el que me muevo. De tal forma que esa verdad da razón a mi existencia y desde esa verdad ilumino mis distintos actos y los distintos actos también de la realidad del mundo en el que yo me muevo. Por lo tanto, para mí hay una verdad. Y esa verdad es en la que creo y por lo tanto la que yo quiero transmitir a los demás. Ahora bien, en otras situaciones de la vida, yo lógicamente tengo verdades que lógicamente son fruto de mi experiencia, son fruto de mis conocimientos, son fruto de mis posicionamientos en muchos aspectos de la realidad en la que nos movemos, ¿no? Y en ese sentido, pues posiblemente choco con la verdad que tú puedas tener en estos mismos aspectos, ¿no? ¿Qué sucede? Pues que en este mundo, por desgracia, lo que suele faltar es una capacidad de diálogo. No es fácil que dos personas sepan dialogar. No es fácil que haya un grupo de personas, como puede ser una familia, que se sienten como tú estamos ahora mismo y que digamos, oye, vamos a hablar sobre este tema, ¿no? Porque lo que se suele dar es la discusión. Es que ya es difícil conseguir dos personas antagonistas que se sienten juntas. Sí. Ese paso ya es difícil. Claro.
Pero yo el otro día escribía en el artículo que suelo tener los domingos en el Faro y decía que teníamos que hacernos un chequeo antes de esta Navidad, ¿no? Y entre otras cosas, pues yo decía que quizás lo que nos falta, entre otras cosas, pues es esa capacidad de dialogar entre padres, entre hijos, ¿no? Y decir, vamos a hablar. Cuando hay un problema, no vale discutir. Y habrá momentos en que nos tenemos que callar y no es el momento oportuno para decir a un hijo determinadas cosas. Pero habrá otros momentos en que sí que es oportuno el escuchar, sí que es oportuno el pedir perdón, sí que es oportuno el decir, oye, pues mira, lo que el otro día sucedió, a lo mejor estabas equivocado, o lo que yo hice, pues ciertamente reconozco que me pasé. Le ruego que termine su exposición, porque es que... En este sentido sí que creo que la verdad a veces pues nos hace enemistarnos con el otro si nos posicionamos y no somos capaces de escuchar y de tolerar a los demás. Perfectamente. Bueno, pues con esta reflexión del padre don Jesús Casado terminamos esta primera parte. Le dejamos que ajusten sus equipos, nosotros nos tomamos un café y continuamos en un momento. Pues hasta ahora mismo. Como é seu nome? Estela. Vai fazer um som agora? Botar. Pode entrar. Ou tá preparado? Como é seu nome? Estela. Vai fazer um som agora? Botar. Pode entrar. Como é seu nome? Estela. Vai fazer um som agora? Si le parece a usted bien, continuamos con la segunda parte del programa. Y la primera pregunta que le formularía sería la siguiente. Mire usted, ¿la iglesia debe estar recluida dentro del templo o estar en la calle? ¿Debe ser progresista, conservadora o la concatenación de ambas? ¿Se está haciendo así o es la tendencia al menos? Bueno, yo creo que aquí teníamos que partir del sentido de qué entendemos por iglesia. Porque ciertamente si entendemos que la iglesia es rezar, ¿no? O que la iglesia son, como he dicho antes, los curas y las monjas, pues a lo mejor la gente diría, pues dentro de la iglesia, ¿no? Pero si la iglesia somos los cristianos, la iglesia tiene una misión que realizar y un anuncio que propagar, ¿no? Y ese anuncio, que es la buena noticia de Jesús, y esa misión que es construir el reino de Dios, pues lógicamente hay que hacerlo en el mundo. Y en el mundo en el que vivimos y con los hombres actuales. Por eso la Iglesia tiene que anunciar la buena noticia de Jesús, que es una buena noticia para todos los hombres de todos los tiempos. Una buena noticia que se fundamenta en algo que es esencial. Es el anuncio de un Dios que es Padre, el anuncio de que todo prójimo es tu hermana y que la ley fundamental que tiene que existir es el amor. Concretándolo después en que con el amor se construye un reino. El reino de Dios, que tiene unas características, que lucha por la justicia, que lucha por la verdad, que lucha por la paz, que lucha para que en este mundo realmente se viva conforme a la voluntad de un Dios que quiere siempre el bien del ser humano. Cuando queremos recluir a la Iglesia dentro del templo, estamos realmente quitándola y marginándola de su misión y de ese anuncio que es su esencia. Por eso la Iglesia, lógicamente, tiene que estar en medio de los hombres. Pero esa Iglesia, además de hacer ese anuncio, celebra lo que anuncia. Y esa celebración estará dentro del templo. Y esa celebración es la que da fuerza al cristiano para después vivirla en medio de los hombres. Por eso la Iglesia tiene tres aspectos y tres ámbitos muy claros. La Iglesia evangeliza, que es anunciando un mensaje. La Iglesia celebra ese mensaje. Y la Iglesia tiene que vivir ese mensaje para ser coherente. De tal manera que aquello que anuncia y aquello que celebra lo tiene que vivir. Pero tenemos que ser lo suficientemente humildes para reconocer que los cristianos, empezando por el Papa y por el último cristiano, no somos perfectos.
tenemos nuestras limitaciones, tenemos nuestros fallos, tenemos nuestros errores, y la Iglesia de todos los tiempos, aunque tenemos que ser santos, pues hemos sido también pecadores, ¿no? Por eso a veces pues la Iglesia ha tenido sus fallos y los cristianos tenemos nuestros fallos. Pero no podemos meternos en las catacumbas, sino que tenemos que salir al mundo Y manifestar nuestra e fe. integraros en la realidad de la sociedad y de lo Sí, que sí. es la vida. Y la Iglesia ha hecho mucho, sigue haciendo mucho y seguirá haciendo mucho en favor del ser humano. Mire usted, ¿qué personas cree usted que predominan más en el entorno cristiano? ¿Las personas con fe o las personas con cultura religiosa? Porque hay que diferenciar claramente ambas posiciones. Bueno, a mí me parece que hay gente que tiene cultura religiosa, que yo llamaría también, más que cultura religiosa, piedad religiosa, ¿no? O si queremos llamarlo con otro término que se conoce más, que es la religiosidad popular. Religiosidad popular es toda aquella persona que tiene costumbres religiosas, personas que tienen determinados sentimientos religiosos, personas que en determinados momentos acude a lo religioso, pero que a lo mejor luego no tiene una fundamentación de su fe cristiana. En este aspecto, pues ciertamente hay mucha gente. Y yo creo que podríamos decir que la mayoría de nuestra sociedad es religiosa. Más que con fe. Más que con una fe fundamentada. Yo no puedo negar la fe de una persona que es muy buena, una persona que acude a la iglesia y que reza. Yo no cuestiono su fe, pero ciertamente me sorprendo de que haya personas que a lo mejor se sienten muy religiosas, pero no saben dar razón de su fe. Por ejemplo, pues yo me he encontrado con personas que a lo mejor están vinculadas a determinadas parcelas de la iglesia, más en concreto. A lo mejor hay algún cofrade que tiene muchísima devoción a una cofradía y a una imagen determinada. Y a lo mejor pues no tiene luego una fundamentación del por qué tiene devoción a esa imagen. Puedo preguntarle, bueno, tú quieres mucho a este Cristo o a esta Virgen. Háblame un poco de este Cristo, háblame un poco de esa Virgen a la que tú quieres mucho. Y a lo mejor prácticamente no te dice nada. Bueno, esa sería una religiosidad popular, que tiene sus elementos buenos, como digo, pero que falta mucho. Y yo creo que ahí es donde la Iglesia, como te decía antes, tiene mucho campo que hacer, que es el anunciar una buena noticia para fundamentar esa verdad de la que yo también te hablaba antes, porque claro, si yo no conozco la verdad que da sentido a mi vida, difícilmente me va a iluminar mi vida, difícilmente me va a decir por dónde tengo que caminar y, lógicamente, no voy a poder transmitírsela a los demás. Lo importante es que todo aquel que se sienta cristiano conozca por qué es cristiano y pueda dar razón de su fe cristiana. Bien, usted como cura, ¿cree que cuando se presente ante San Pedro le harán al menos un 20% de descuento en sus pecados? Porque contacto, lo que se dice buenos contactos, se supone que tienen ustedes más que nadie por allá arriba. Creo que precisamente será al contrario. ¿Le van a encarecer? Me imagino, porque con mayor razón me exigirán más que al que menos contacto ha tenido con el Señor, ¿no? Mire usted, todo hombre es como un cheque en blanco firmado por Dios. Nosotros mismos escribimos en él la cifra de su valor con nuestros merecimientos. ¿Ha conocido usted los años que lleva ejerciendo el sacerdocio a muchas personas que ya deben tener una buena cantidad en ese cheque? Sí, creo que hay mucha gente en la sociedad, más de la que a veces pensamos, que han ido a lo largo de toda su vida acumulando muchos méritos y lo han hecho de una forma en silencio, de una forma callada, en el anonimato, sin que la gente se haya dado cuenta de ello.
Y esto a veces, pues, como digo, lo han hecho sin que la gente se dé cuenta y sin que hayan salido en la prensa, en la radio, en la televisión, ¿no? Es una pena, pero hay muchísima gente sencilla, humilde, que nos dan ejemplo todos los días de lo que es vivir el amor, que es, en definitiva, lo que merece la pena. Le voy a formular unas frases que están sin terminar. Al final de la frase son unos puntos suspensivos para que usted los rellene con lo que le parezca conveniente. Mire usted, el ser miembro de una familia numerosa ya de niño me inculcó. Pues que es estupendo tener siempre al lado gente que comparte contigo las alegrías, las penas, el sudor, los éxitos, los fracasos y por lo tanto no estar nunca solo. Muy bien, porque ustedes ¿cuántos eran? Éramos 6 hermanos. Bueno, erais y sois. Murió el año pasado una hermana. Ah, murió una hermana. Entonces, 6, con usted el sexto, ¿no? Yo el más pequeñito. Usted fue el que llegó el último. Cuando veía casi no me esperaba. Otra frase sería, porque yo el otro día estuve a hacerle una visita a usted a la parroquia y me hizo mucha ilusión, porque comparto el gusto de verle con un perrito, con un Yorkshire, ¿no? Yorkshire, sí. Que estaba en actitud muy cariñosa debajo de su brazo. Eso me ha llevado a escribir esta pregunta. Me gustan los animales ya que de pequeño los tenía muy cerca. Pienso que ellos son... Ellos son criaturas de Dios, porque así lo son, pero ciertamente yo creo... Pero en usted hay una connotación especial para que le gusten los animales de una manera un tanto... Bueno, en mí es que desde niño he estado siempre rodeado con animales, ¿no? Quizás por ser una familia humilde, pues en mi casa siempre teníamos como un resorte y como algo que de ayuda para poder vivir, pues las gallinas, los cerdos, los patos, palomas, ¿no? Y nunca faltaba la matanza en el año para poder de alguna forma ayudar, como digo, a la economía, ¿no? Y... Sí, porque sus padres y sus hermanos son personas muy humildes, ¿no? ¿Ellos en qué trabajan? Pues mi padre era albañil, 2 hermanos albañiles, otro carpintero. Mi hermana mayor era modista, hacía también prendas de punto con la máquina manual que había. Ah, la máquina aquella famosa de derecha, izquierda, derecha, izquierda. Así. Se tiraban horas así. Otra hermana cogía los puntos a las medias, que esas carreras que se hacen en las medias de nylon, pues yo recuerdo verla... Cuando la España era pobre, hoy no, hoy se tira y Sí. se compra otra. Yo lo que sí que es cierto es que en mi casa trabajaban todos y no había para vivir cómodamente. Siempre vivíamos en escasez, trabajando toda la familia y trabajando todos los días de la semana. Tengo un especial afecto a los mercadillos porque me recuerdan... Bueno, pues aunque pueda parecer algo raro, ¿no? Sí, hay que aclararlo, porque puede llamar la atención a algún telespectador. Este hombre, ¿qué relación tiene con los mercadillos? Yo lo sé, pero él lo va a explicar ahora. Bueno, pues yo, por una parte, desde muy pequeño, mis vacaciones no eran para disfrutar y estar en la holganza y en el ocio, sino que todas las vacaciones las pasaba en los mercados. Una tía mía soltera, que era una santa, la verdad, tenía un puesto de frutas y otro tío mío también tenía otro puesto de frutas y allí estaba Jesús todas las mañanas trabajando junto con mi tía, vendiendo fruta, llevando la fruta a las casas, ayudándole a recoger el puesto y luego pues aliviaba la comida en casa porque me iba a comer a la casa de mi abuela, a casa con mi tía, ¿no? Y con mi tío cuando en esta época pues lo mismo, llegaban las vacaciones y también cuando podía le ayudaba. Y mi madre llevaba un carrito a los mercados, en los mercadillos,
con 4 baratijas y allí también pues a trabajar en los mercadillos. Yo quiero aclarar a los telespectadores que cuando he dicho antes que yo lo sé es porque yo tengo amistad con don Jesús Casado hace bastante tiempo y conocía algo de su vida, porque las preguntas del programa ya saben ustedes que no están pactadas. Bien, le voy a contar una anécdota muy divertida que va a llevarnos a una pregunta muy trascendente. Mire usted, cuando Miguel Ángel pintó el Juicio Final, originalmente pintó a todas las figuras absolutamente desnudas, incluyendo a Jesús y a la Virgen, porque era el gusto de la época y porque decía Miguel Ángel que las almas no tienen sastre que las vistas. Los cardenales, cuando vieron aquello, pusieron el grito en el cielo, destacando en estas protestas el maestro de ceremonias llamado Biagio de Casana. A instancias de estas quejas, el Papa Paulo III hizo que se pintasen unos tenues velos tapando las partes delicadas, cosa que hizo un alumno de Miguel Ángel porque éste se negó. Y además cogió tal enfado, Miguel Ángel, por haber sido cambiadas las imágenes de como él las había pintado originalmente, que fue uno de los alumnos suyos el que pintó por encima eso. Pues bien, el que había participado más en estas quejas, el llamado Biagio de Casana, el Miguel Ángel, para vengarse de él, lo pintó en el Juicio Final, pero en el Juicio Final aparece la figura de un hombre con una gran nariz, melena blanca y aire episcopal que llama la atención porque tiene 2 orejas de burro y una serpiente que le sube por el pecho. Lo notable es que la cara de este personaje es la de Biagio de Casana. Bueno, esta fue la venganza de Miguel Ángel. Cuando el maestro de ceremonias se vio pintado así, fue al Papa a suplicarle, casi llorando, que quitasen su figura de allí. Pero Paulo III, que al parecer debía tener un sentido del humor muy desarrollado, pues le contestó a este hombre: hijo mío, si te hubiera pintado en el purgatorio, podría sacarte, pues hasta allí llega mi poder, pero del infierno me es imposible. Y allí sigue pintado en la Capilla Sixtina, con sus orejas de asno, el pobre Biagio de Casana. Bien, Padre Jesús, la pregunta es seria a pesar de esta, que es divertidísima esta anécdota, ¿no? Sí, la conocía, la conocía. Bien, pues hablemos sobre los conceptos infierno, purgatorio. ¿Son reales desde una óptica de fe o, como piensa mucha gente, están aquí en nuestra vida? Bien, son bajo el punto de vista dogmático. Creemos que hay, una vez que traspasamos el umbral de esta vida, pues ciertamente hay un juicio, ¿no? Nos encontramos con Dios y en ese encuentro con Dios es donde ciertamente se va a ver la verdad de nuestra vida, ¿no? Aparece muy claramente en el Evangelio, Jesús nos dice que habrá ese juicio, ¿no? Lo que ciertamente no sabemos es cómo va a ser ese infierno, ¿no? Ni cómo será ese purgatorio, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nosotros nos movemos aquí en una serie, en unas categorías de espacio y tiempo. Fuera de este mundo no hay espacio, no hay tiempo, ¿no? El cielo tampoco sabemos cómo va a ser, ¿no? Entonces, a mí me parece que lo importante es que el cielo va a ser gozar de la visión de Dios, va a ser tener esa plenitud del ser, va a ser ese participar del ser semejante a Dios y por lo tanto vamos a tener esa vida nueva, esa vida resucitada, donde vamos a vivir la plenitud de una liberación de todo lo que aquí es esclavitud, de todo lo que aquí es limitación. Por lo tanto va a ser una vida en plenitud. Yo diría que el infierno va a ser el no ser, y el no ser, pero de una forma consciente, que es lo peor que el ser humano puede realmente pues padecer, ¿no? El saber que he podido ser y no soy, el ser consciente de un poder participar de una plenitud y no tenerla, ¿no? Eso sería para mí el infierno, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que sí que nos tenemos que quitar la idea es de un cuerpo como el que tenemos, que esté metido en unas llamas, sufriendo en un constante arder, sin apagarse, y en un constante estar en ese sufrimiento, ¿no? Ese daño material de que nuestro cuerpo físico, ¿no?
Ahí, fíjate cómo en el aspecto positivo de lo que es el cielo, pues nuestro cuerpo va a ser la eterna juventud. Quiere decir que si vamos a tener una eterna juventud, no vamos a necesitar tampoco de comida, no vamos a necesitar tampoco de frigoríficos, no vamos a necesitar de aire acondicionado y calefacción, pues entonces será el no ser sobre todo, ¿no? Pero lo que sí que aparece muy claramente en el Evangelio es que te habrá ese juicio universal cuando vuelva de nuevo Jesús a la tierra, ¿no? Que me faltaba por preguntar también en datos personales suyos. Usted nació en Segovia, ¿Segovia capital? Segovia capital. ¿Y qué día, qué año? Pues un día trágico para la humanidad. ¿Y eso? El 6 de agosto del año 1945, ¿no? Día de la bomba atómica de Hiroshima. Un nacimiento explosivo, casi, ¿no? Sí, la verdad es que fue un día muy señalado en la historia de la humanidad, ¿no? Sí, 6 de agosto de 1945. Mire usted, los consejos tienen buena o mala fama según sea el resultado final. Y siempre tienen por lo menos a dos personas implicadas, el que los da y el que los recibe. Los consejos nos pueden liberar de angustias o hundirnos del todo si son equivocados. Un sacerdote es una persona de gran credibilidad y quizá por eso es a quien acude mucha gente en busca de consejo. ¿No le da a usted miedo, no ya ahora, sino a lo largo de toda su vida, esta tremenda responsabilidad? Siempre me ha dado miedo en determinados momentos el dar algunos consejos, porque como bien dices tú, un consejo puede suponer una liberación de una persona, pero quizás también pues una tragedia en una persona. Y por suerte o por desgracia, pues ciertamente a lo largo de mi vida sacerdotal he tenido que acoger a mucha gente que ha acudido a mí pues a plantearme situaciones determinadas de vida donde han tenido que tomar determinadas posturas y tomar resoluciones duras, y no he tenido más remedio que dar consejos. La verdad que he tenido que pensarlos y a veces no he dado consejos porque pienso que sí que he intentado iluminar, he intentado ver las distintas opciones que se pueden dar, pero para que la persona sea la que ella decida. No he querido yo ser el que tome decisiones. Creo que es la persona la que tiene que ver. Y en ese sentido, a veces la gente te agradece que le abras panoramas, sí, justamente, que le hagas ver lo que hasta entonces objetivo, no la han visto. Sí, porque a veces la gente se queda ciega. Tú hablabas antes de que mi verdad, ¿no? Sí, justamente. Entonces, cuando la persona solamente ve su verdad y tú le haces ver otras verdades, es cuando le posibilitas que sea más libre a la hora de tomar una opción. Y yo creo que en nuestra postura como sacerdotes, que a veces somos psicólogos, pues, es decir, mira, no soy yo, eres tú, pero hay este abanico de posibilidades, hay este abanico de posturas. Bien, estamos en tiempo de Navidad, de hecho la vamos a tener dentro de 2 días ya, entonces yo creo que esta pregunta es muy coherente con la época en la que estamos. Mire usted, ¿qué es y qué no es la Navidad? ¿Cómo se debería vivir y cómo debe ser la Navidad de un cristiano del siglo XXI? Bueno, a mí me parece que hay una cosa que tiene que quedar muy clara y me está realmente dando pena, que es el perder el sentido genuino y originario de la Navidad. O entendemos que la Navidad es celebrar el acontecimiento del nacimiento de Jesús de Nazaret, nacido de María, o si no, no es Navidad.
Y aquellos que se empeñen en hacer desaparecer el nacimiento de Jesús de Nazaret de la Navidad, están confundiendo a la sociedad, están engañándose y están engañando a los demás. O sea que yo creo que hay que dejar muy claro que si queremos celebrar Navidad es hacer recuerdo, aunque nada más sea, del acontecimiento histórico de un personaje histórico que es Jesús de Nazaret, que nació en Belén de Judá, sea o no sea creyente la persona. Ahora bien, un creyente pues tiene que añadir que lo que celebramos es el nacimiento de un Dios que en un tiempo determinado de la historia hace realidad unas promesas de que Él asume la condición humana para ser semejante a nosotros e iniciar el momento cumbre de una historia de la salvación en la que Él se hace como nosotros para llevar a cabo el misterio de la redención. Y por lo tanto, ahí entra ya la fe en ese Dios concreto que se revela en esa situación muy concreta de Belén, donde se hace un Dios pobre, humilde, sencillo, que llevará a cabo una historia de amor que terminará en ese altar de la cruz, donde morirá como un marginado, donde morirá como un blasfemo, desechado y condenado por los hombres, pero que finalizará su vida con la resurrección. Entonces, desde el ámbito de la fe, es actualizar lo que sucedió en Belén. ¿Cómo lo vivimos? Sí. ¿Me preguntas? Sí, pero ya muy brevemente, por favor. Pues vivir la Navidad es agradecer a Dios que quiso ser como nosotros. Misterio de amor, vivamos con amor la Navidad. ¿De qué manera? Al estilo de Jesús. Es decir, vivir el amor al lado de los pobres con una actitud de alegría, con una actitud de solidaridad, con una actitud de hacer lo posible para que la gente sea alegre a mi lado. Quizás vamos a concatenar esta última pregunta porque hemos llegado ya al final del programa y pienso que nos hemos pasado en los minutos, pero tampoco tiene mayor importancia. Le voy a dar a usted la oportunidad, como debe de ser, para que usted cierre el programa, pues transmitiendo un mensaje, una reflexión, un deseo, lo que usted crea conveniente. Somos todo oídos. Bien, pues yo, estando como estamos en estas vísperas de la Navidad, mi mensaje para todos es que ciertamente la Navidad sean unos días de alegría, de gozo y de paz, pero que no sean tópicos, sino que ciertamente seamos alegres, seamos felices, intentemos tener paz en nuestro corazón, y esto solamente se logra en la medida en que hagamos alegres, felices y transmitamos paz a los demás. ¿De qué manera? Pues en la medida en que rompamos todo aquello que pueda haber en cada uno de nosotros que nos impida tener esos dones. En definitiva, son regalos que Dios nos da. Y en la medida en que nosotros pues transmitamos a los que están con nosotros pues esos lazos que el Señor quiere que siempre tengamos. No demos felices Navidades con palabras, hagámoslo con gestos. Llevemos pues la amistad a aquel que realmente lo necesita. Llevemos pues ese tiempo que podamos dedicar al que sabemos que está solo. Llevemos el perdón si es que estamos enemistados con alguien. Pidamos perdón si sabemos que alguien realmente está esperando que se lo pidamos porque le hayamos hecho daño. Llevamos sobre todo nuestra persona más que cosas a los demás. Y yo estoy seguro que si somos capaces de hacer felices a los demás, pues tendremos nosotros la felicidad. Y yo, por mi parte, pues que ciertamente ese niño Dios que nació en Belén, pues que ponga amor en todos los hogares de Algeciras y de todos aquellos que Onda Algeciras pues llegue en estos días
para que la gloria del Señor esté en el amor de las personas, para que la gloria de Dios esté en todos los corazones de todos los algecireños. Feliz Navidad. Muy bien, pues solamente me queda ya despedir el programa, agradecerle su presencia y eso sí, hacer una pequeña observación que siempre hago con todos los invitados. Yo he tenido aquí a gente de un nivel muy importante y ha sido un placer y un honor para mí tenerles a todos. Hoy ha sido un placer, ha aumentado especialmente porque he tenido el placer, y valga la redundancia, de tener frente a mí a una persona cuya labor es el servicio a los demás y tener ante mí pues a una buena persona. Gracias de nuevo y por supuesto yo no me puedo despedir sin desearles a todos ustedes también pues una feliz Navidad. Cuidado con el turrón y sobre todo con el champán y con el coche. Hasta el próximo programa. Começou, Nuno. Estela. Vai fazer um som agora? Gustavo. Pode entrar. Começou, Nuno. Estela. Vai fazer um agora? Gustavo. Pode entrar.